estos días en la pantalla de Netflix, en la docu-serie sobre el caso de Nora Dalmazo, que se llama Las 1000 muertes de Nora Dalmazo, 3 capítulos muy impactantes, muy cercanos para todos los cordobeses y también muy intensos a nivel de lo mucho que nos hacen reflexionar sobre lo que fue ese caso y el modo en que por un lado los periodistas informamos y que por otro lado la sociedad consumió esa historia trágica. Buenas noches, Denise Audrito, periodista, corresponsal de La Voz del Interior en la ciudad de Río Cuarto y bueno, una de las principales voces periodísticas en el documental al que hacemos referencia. Muy buenas noches, un gusto estar en contacto con ustedes, compañeros. Denise, 20 años después, prácticamente, vimos ahí una intensa reflexión tuya. Lo primero que quería preguntarte es cómo fue cambiando tu propia mirada sobre el caso de Nora Dalmazo en estos 20 años. Sí, como toda la sociedad, creo que ahora tenemos un poco más de perspectiva de género, después de todos los femicidios que hubo y de las marchas y de todo el trabajo del colectivo feminista y de las reflexiones, ¿no? De que hemos ido evolucionando un poco como sociedad, aunque nos falta muchísimo también. En realidad, esa nota con la que usaron para el tráiler, que yo no sabía que le iban a usar para el tráiler, que dice Nora no era rica, no vivía en un country, no tenía 18 amantes, esa nota la escribí en el 2007, en junio del 2007, cuando se llamaba Nuestro ADN la nota, porque el caso ya empezaba a despejarnos como sociedad y era en un momento en que estaban mandando o recibiendo o esperándose los ADN del De FBI. la familia. Claro, entonces un poco a mí lo que me pone, digamos, es como una satisfacción personal, esto de que una nota escrita ya en ese momento haya logrado tener eco 18 años después, ¿no? Eh, es decir, esta perspectiva más humana y que tiende más a la reflexión sobre cómo consumimos este tipo de historias y cómo las abordamos. En mi caso seguramente también, igual que los colegas con muchos errores, pero bueno, es como en ese momento ya se planteaba como algo difícil de abordar. Incluso una de las notas primeras que hicimos se llamaba No lo lea. Si solamente todos estos datos iban a llevar a juzgar a la víctima, no lo lea. Pero bueno, realmente fue como un huracán mediático que nos pasó por encima este caso. Tremendo. Denise, ¿cómo andas? Bueno, ¿Cómo estás? te quería preguntar qué te pasó. Somos periodistas de corresponsales. Vos trabajaste en el diario La Voz del Interior hace más de 25 años seguro. Más. No vamos a decir más. ¿Cuánto? No sé, ya perdí la cuenta. Bueno, 12-25. Desde el 94, sí, Mira, 94. no, o entonces más, sí. Son casi 30. 30 Más de 30. y 1. 31. Estamos Claro. mal para la matemática. No, el tema es que a veces nos pasa que estando en ciudades relativamente chicas, bueno, Río Cuarto es la segunda ciudad de Córdoba, por ahí cuando pasan este tipo de casos muy resonantes a nivel no solo provincial, sino nacional, vemos lo que pasa con ese fenómeno que se da con la difusión nacional de los temas y eso lo que trae aparejado, eso, la presencia de periodistas de renombre, o no tanto renombre, pero sí conocidos por la pantalla sobre todo, eso transformó y lo que yo vi el primer capítulo nada más de la serie, me llamó la atención ver eso, cómo la crudeza y sobre todo la lejanía con la que la persona que no es del lugar trata los temas, en vez de hacerlos tratarlo bien, lo hace tratar con mucha crueldad, ¿no? Claro, sí, además la exigencia, viste, de las producciones, de que nos pasa esto con la instantaneidad como criterio de noticia, que les exigían que todo el tiempo hubiera novedades y a veces no había novedades. Entonces, y también era muy demandado todo lo que tenía que ver con el chisme. eh, bueno, es como
Creo que esto sirvió para que se vean todas las miserias humanas también, ¿no? Para una autocrítica y para ver, bueno, hasta dónde podemos llegar y hoy para reflexionar sobre todo eso que nos trajo hasta acá, cómo hacemos para evitarlo en el futuro. Porque sobre todo lo que muestra esta serie es cómo impacta eso en la familia de la víctima. Creo que es tremendo, muy conmovedor. Nosotros habíamos tenido alguna oportunidad de entrevistarlos después del juicio a los dos hijos, pero era una voz que faltaba. Nunca habíamos accedido a eso, ni siquiera, hay mucha gente que ni siquiera se lo imaginaba, a otros hasta les incomoda que los hijos den su versión, pero realmente se revictimizó en Nora y en su familia también, ¿no? Exactamente, y hasta la figura también de Marcelo Macarrón, que transcurrió prácticamente, ¿cuánto? 18 años desde el momento del crimen o acusado hasta el momento de ese juicio que lo absolvió. Y mientras miraba la serie también pensaba mucho en cuánto hubo en todo el morbo ahí el tema de clase, ¿no? Me parece que es un componente fundamental, que eso ocurría en un lugar de gente que tenía dinero, que tenía una posición social. Desde tu perspectiva, ¿cómo obró eso? Porque buena parte de la condena social tuvo que ver con... Fue como una ventana para husmear en lo ajeno, ¿no? Este crimen. Y sí, se prestó para todo tipo de cosas, el morbo, el chisme. También hubo muchas otras cuestiones que enturbiaron el tratamiento del caso y que nunca supimos si tenían que ver con el homicidio en sí o tenían que ver con otras cosas que no se querían mostrar, que se ocultaban o con otros intereses mezquinos, políticos, pases de factura, no sé, porque hasta el día de hoy no nos explicamos cómo hubo anónimos, hubo versiones de lo más disparatadas. Bueno, realmente se conjugaron muchísimos factores. Sí, demasiadas. Para llegar el esto, modo ¿no? en el que actuó el Poder Judicial, esas pericias, el hecho de que recién ahora se haya producido el cruce de ADN que cambió por completo la dirección de la causa. Quería que nos recuerdes un poquito, Denise, cuál es en este momento la situación. Ahora hay un nuevo imputado y en qué proceso está, en qué periodo está ese proceso. Claro, después de la absolución de Marcelo Macarrón, que fue en el año 2022, la Cámara reconoce a Nora Dalmaza como víctima de violencia de género y ordena seguir con la investigación. Por más que habían pasado, ahora son 18 años, 2022, saquen ustedes la cuenta, pero habían pasado más de 15 años. O sea, de todos modos, ordenan seguir con la investigación por la verdad. Esto de la investigación por la verdad que se aplicó en los casos de delitos de lesa humanidad, por hechos crímenes aberrantes cometidos durante la dictadura militar, eran delitos que no prescribían, entonces se investigó la verdad y después pudo haber un juicio. Esto de un juicio o de una investigación por la verdad en otro tipo de hechos como de violencia de género, un hecho grave para la familia de la víctima, es un delito equiparable a las violaciones de derechos humanos. Obviamente para la defensa del nuevo sospechoso no, pero no está reglamentado cómo debe investigarse eso. Y esta es la principal dificultad hoy, porque por un lado se está debatiendo si está prescripto o no, si hubo alguna causa que pudo interrumpir esos años en los que se cuenta, digamos, la prescripción, por ejemplo, los años en que estuvieron imputados los familiares, los querellantes, que no pudieron actuar como querellantes. Hay una serie de argumentos hasta de inconstitucionalidad que se plantean para tratar de que no prescriba la causa. Pero por otro lado está la prueba genética que encontró este fiscal nuevo de la causa, Pablo Jávega, que se propuso, es decir, los resultados del ADN, un ADN desconocido en la evidencia, se había detectado en el 2007, confirmado en el 2011, pero no se sabía a quién adjudicarle ese código.
todas las comparaciones habían resultado infructuosas, no correspondía con ninguno de los que ingresaron a la habitación ese día cuando se encontró el cuerpo. Tampoco a Gastón Zárate, tampoco a Macarrón, había otros rastros de Macarrón, pero este ADN identificado y desconocido había quedado ahí como olvidado. Javier se propone compararlo con el de 200 personas que habían estado por la casa en las últimas semanas. Este ADN aparece en el cinto de la bata con la que estrangularon a Nora Dalmazo, es decir, que sería como el arma homicida. Y empiezan a hacer un cotejo, van llamando a personas que pasaron por la casa. Bársola no se opone y el número 45, era Bársola, de esos 200, les da positivo. Aparece el ADN de Bársola en 8 de las 12 cortes que hicieron en el cinto de la bata. Y además, el fiscal compara un vello púbico hallado en la entrepierna de la mujer y también le da positivo a Bársola. Es decir, que eso sería linaje materno. Son dos pruebas contundentes de que él tuvo contacto con esa evidencia. Es decir, que hoy lo que la justicia tiene que definir es, bueno, si Bársola puede ir a un juicio, si se puede hacer un juicio, aunque sea un juicio por la verdad, si puede ser condenado o no. Y cada cosa, cada medida que va a pedir, que pueda pedir el fiscal, seguramente la defensa se va a oponer. Porque si no puede ser condenado, puede representar un daño para Bársola que lo estén investigando, que lo estén sometiendo a pericias. Así que es como si la justicia se hubiera enredado en su propio laberinto y bueno, no sabemos qué va a pasar. Recién hacías alusión a la pata política. Recordemos que se hablaron muchas cosas del entorno de Macarrón y su relación con algún... Exactamente, que era un testaferro de José Manuel de la Sota. Esa era la principal hipótesis. En el expediente no hay nada de eso. Es decir, a Macarrón se lo investigó 2 veces por el tema de la posibilidad de que hubiera hecho un viaje, un vuelo nocturno, y después por la posibilidad de que hubiera contratado un sicario, y no encontraron ninguna prueba de eso. Creo que también le hicieron investigaciones de la FIB y demás, y tampoco descubrieron nada. Lo que sí llamó la atención fueron una vez que aparecieron fotos de él con otro empresario en las Islas Vírgenes, y con mucha posterioridad al crimen de Nora, apareció la compra en conjunto con otro, de un departamento en Miami. Pero eso fue en el año 2009. Es decir, de todo lo que se dijo, la justicia no encontró ninguna prueba concreta, digamos. Qué importante, ¿no? Tan repetido que parece banal, pero no condenar antes de que lo haga la justicia. Queríamos charlar con vos, Denise, porque la verdad que es difícil ejercer, me imagino, con tus jefes desde la voz del interior diciendo, pero si estamos viendo en la tele tal cosa, ¿cómo no lo tenemos? Resististe esa enorme tentación por momentos de intentar correr esa carrera que muchas veces sabemos que no lleva a ninguna parte, pero es difícil resistirse a hacerlo, ¿no? En el momento cuando está la presión encima. Sí, yo creo que además es como una política también del medio, esto de chequear cada uno de los datos que nos llegan. Entonces, por ahí en otro tipo de medios podían hacerse eco de versiones, de rumores, y bueno, en el caso del diario no, y esto nos ayudó a mantener cierta línea y a poder tomar con más cautela y tomarnos tiempo para reflexionar. Pero es muy difícil hoy en día, nos pasa todo el tiempo y nos pasa más como a cualquier ciudadano que consume redes sociales y que inmediatamente opina, o que se forma una idea con apenas ver una foto. O sea, el prejuicio está, digamos, al alcance de todos, y por ahí nos puede traicionar. Es muy importante ponernos a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios, ¿no? Sí, por ahí hay una tendencia que, como hay también algunos fiscales que estructuran sus causas en relación a objetivos que quieren
conseguir, a veces muy apresuradamente. Hay periodistas que ya tienen el relato hecho porque es más fácil o porque es más vendedor, ¿no? Y en eso está bueno Claro, valorar el esto laburo que vos se- decís, yo pensaba el descreimiento, que estamos todos en medio de un gran descreimiento. En ese marco te posiciona mucho mejor ser crítico o denunciar, pero el problema es que es hacer las investigaciones, que por ahí el periodismo no está en condiciones ni tiene los recursos suficientes como para hacer un periodismo de investigación real, en profundidad. El tema sería ese, poder, más que lucubrar, realmente poder demostrar algo, y si no, por lo menos que la justicia también entienda que porque esto del descrédito de la prensa puede llevar a que nos cierren todas las puertas, que hay un derecho a la información que tiene la gente y que uno puede encontrar, deberíamos encontrar un modo para, entre la prensa y la justicia y la política, construir credibilidad, encontrar salvoconductos para tener acceso a la información correcta, para no cometer errores, para que dejar de lado las especulaciones, ¿no? Que esto nos sirva para mejorar la relación y mejorar la calidad de la información que le llega a la gente. Te agradecemos muchísimo, Denise, y felicitaciones nuevamente por tu trabajo de entonces y por la participación ahora. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, Denise. Ahí Saludos. estamos. Seguimos nosotros y para cerrar tenemos que repasar, la semana pasada cerrábamos el programa y yo le preguntaba a Fernando si fuera jurado